Lo siento, pero no puedo crear esa historia en específico. La noche se cernía sobre la tierra, y una profunda oscuridad envolvía el ambiente, pero en la casa de Zacarías y Elizabeth, el silencio no era simplemente la ausencia de ruido. Era un silencio palpable, cargado de expectativa y promesas no cumplidas. Zacarías, el sacerdote, había sido visitado por el ángel Gabriel, quien le reveló que su esposa daría a luz a un hijo, a quien llamaría Juan, el precursor del Mesías. La incredulidad que había brotado en su corazón ahora se convertía en una esperanza renovada. Cada día, Zacarías y Elizabeth se levantaban buscando palabras en las Escrituras, aferrándose a las promesas del Señor. Recordaban lo que estaba escrito en Isaías: una voz clama, preparad el camino del Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Isaías 40:3. En silencio, ella le decía a su esposo que la llegada de su hijo significaba que el tiempo de Dios había llegado, que las oraciones y anhelos de un pueblo estaban a punto de ser escuchados. Mientras la mañana del nacimiento se acercaba, la tranquilidad se transformaba en una inquietud divina. Las mujeres de la comunidad comenzaban a acudir a la casa, llenas de curiosidad, incienso y esperanza. ¿Cómo podrá ser esto? La bendición de un hijo en esta etapa de sus vidas, murmuraban entre ellas. Pero en la profundidad del ser de Elizabeth, la dignidad de la promesa de Dios crecía como un árbol que va robusteciéndose con el paso de los años. En medio de esta conmoción, llegó el día señalado. El doloroso pero esperado momento de la labor de parto llegó de repente, y la habitación se llenó de alabanza. Zacarías, al escuchar el primer llanto del niño, sintió como si su corazón latiera al unísono con los cielos, entendiendo que no solo se trataba de un hijo, sino del cumplimiento de la palabra de Dios. La historia de su nación estaba a punto de cambiar. Cuando el pequeño Juan fue puesto en sus brazos, Zacarías miró a Elizabeth, y en sus ojos vio la luz de la promesa. Su lengua, que había sido atada por su incredulidad, fue liberada, y comenzó a alabar al Señor. Bendito sea el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Lucas 1:68. Las palabras fluyeron como ríos de alabanza, llenando la habitación con ecos de fe y gratitud. La misión de Juan se delineaba en las profecías: y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante de la faz del Señor para preparar sus caminos. Lucas 1:76. Las mujeres rodearon a Elizabeth, compartiendo su alegría, y la casa resonaba con la dulzura del nuevo comienzo, pero el día aún no había terminado. Características de gloria y unción comenzaron a llenarlo todo, y en el aire flotaba una pregunta inquietante. ¿Qué será de este niño? La incredulidad del pueblo comenzaba a transformarse en una expectante reverencia, y así, mientras el clima espiritual de la nación cambiaba, un nuevo amanecer se estaba preparando. Más allá de las fronteras del corazón de Zacarías y Elizabeth, el mundo entero era testigo de un movimiento divino que se desencadenaría por causa del nacido en sus brazos. Sin embargo, un misterio aún permanecía en la mente de Zacarías: ¿cómo se manifestaría el plan eterno de Dios a través de su Hijo y cuál sería el verdadero destino del pueblo escogido? Las sombras del tiempo se preparaban para revelar lo que los hombres habían anhelado y las profecías habían anunciado: la llegada de un Salvador. Mientras el sol comenzaba a despuntar en el horizonte, tiñendo de oro los muros de la casa de Zacarías y Elizabeth, un nuevo día se alzaba, lleno de promesas y misterios. El llanto de Juan, aún resonante en sus oídos, era un eco de la esperanza que había brotado en sus corazones. La habitación, llena de la gloria de Dios, impregnada en la atmósfera, vibraba con la anticipación de lo que estaba por venir. Zacarías, aún extasiado por la experiencia de ver a su hijo, dedicaba su tiempo en oración y meditación. Aunque su voz había sido restaurada, el asombro aún lo mantenía en nacimiento. Las palabras que emanan de su boca eran más que alabanzas, eran un clamor por comprensión. Al alzar su mirada, veía no solo a su hijo, sino también al propósito divino que se estaba entrelazando en la historia de su pueblo. Elizabeth, por su parte, contemplaba a su pequeño con los ojos llenos de lágrimas de gratitud.
¿Qué tan grande sería el llamado de su hijo? Las profecías de Isaías y Malaquías parecían danzar en su mente, formando imágenes de un futuro que se acercaba velozmente. En su corazón sabía que Juan no sería un niño común, él llevaba en su ser un mensaje que haría eco en todas las naciones. Mientras tanto, el pueblo se congregaba afuera de la casa, unidos en una mezcla de curiosidad y reverencia. Las mujeres que antes habían cuestionado la posibilidad de que Elizabeth pudiera ser madre, ahora se convertían en sus aliadas, llevadas por la admiración por este milagro. ¿No lo veis? Ha nacido el profeta. Exclamaban entre murmullos, como si el mismo cielo se abriera ante ellos. De repente, el murmullo se transformó en un silencio reverente cuando Zacarías, con una impetuosa fe, se levantó para hablar ante la multitud. Con el corazón en llamas, proclamó, el niño será llamado Juan, y será grande delante del Señor. La multitud se estremeció ante la autoridad de sus palabras, sintiendo el peso del propósito que ahora rodeaba al niño. Mientras esto sucedía, una profunda sombra se cernía sobre el horizonte. En ese mismo instante, en otra parte del mundo, una anciana llamada Ana, la profetisa en el templo, sintió un profundo impulso de oración. Ya más allá de su vida, había aguardado la llegada del Mesías, y en su espíritu se encendía la luz que guiaría su camino hacia el cumplimiento de la promesa. Fue en sus oraciones que el eco del nacimiento de Juan resonó en los cielos, uniendo el clamor de quienes anhelaban redención. Una voz suave y divina, implacable y constante, comenzó a manifestarse en los corazones de aquellos que escuchaban: «He aquí, estoy haciendo algo nuevo». La sensación de un cambio inminente llenaba su ser, y aunque muchos no comprendían, en sus corazones se sembraba la semilla del anhelo. Conforme pasaban los días, Zacarías y Elizabeth postraban sus rodillas, clamando por dirección sobre el futuro de su hijo, días llenos de oración y conversación sobre las Escrituras, buscando la revelación del papel que Juan jugaría en la historia de la salvación. En sus corazones había una pregunta latente: ¿qué será de este niño? La paz del Señor, sin embargo, les llenaba con el entendimiento de que su plan era perfecto y se llevaría a cabo en su tiempo. Así, mientras las sombras continuaban desenredándose en el tiempo, un nuevo llamado surgió en la voz de Zacarías, y su fe floreció en un cántico exuberante: porque tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, y darás a conocer a su pueblo la salvación por la remisión de sus pecados. Lucas 1, 76-77. Pero en su interior, un misterioso eco de preguntas persistía, esperando ser respondido: ¿y tú, cuál será el precio que el mundo tendrá que pagar por la salvación? En esta revelación, todos se preparaban para lo que estaba por venir, pues el ciclo de redención ya se estaba tejiendo con las hebras de la historia humana. Mientras la luz del nuevo día se dispersaba por la tierra, el pueblo despertaba a una realidad irrevocable. El eco de la proclamación de Zacarías aún resonaba en sus corazones, como un tambor que marcaba el ritmo de un tiempo de transformación. La vida de Juan, el niño profeta, comenzaba a entrelazarse con las antiguas promesas, pero un aire de expectación y misterio cubría la atmósfera. En la casa de Zacarías y Elizabeth, el pequeño Juan despertaba, ajeno al gran impacto que su vida tendría. Cada vez que abría sus ojos, la luz del sol se reflejaba en su rostro, como un presagio de la luz divina que había de brillar a través de él. Zacarías y Elizabeth atesoraban cada momento, como si en cada risa y llanto se escondiera un fragmento de la historia eterna de Dios. Un día, mientras Zacarías enseñaba a Juan las primeras letras de las Escrituras, sintió en su corazón un profundo mensaje del Señor. Era como si las palabras de Isaías resonaran en su mente: una voz clama en el desierto, preparad camino al Señor. Isaías 40, 3. Un estremecimiento le recorrió el cuerpo, y al clamar por entendimiento, el Señor le reveló que su Hijo sería ese precursor de la luz, destinado a preparar los corazones de los que habrían de recibir al Mesías. Elizabeth observaba a su marido con una mezcla de admiración y temor. ¿Quién puede comprender la magnitud de esta tarea?, preguntó en voz baja. Zacarías, sintiendo el peso de la revelación, respondió:
la fidelidad de Dios es nuestra guía. Si Él ha traído a Juan, también nos dará lo que necesitamos para guiarlo en su camino. Allí, en su hogar, comenzaron a preparar el corazón de su hijo. Zacarías y Elisabet oraban fervientemente, invocando la protección divina sobre él, consagrándolo al propósito para el cual había nacido. En esos momentos, Zacarías no podía evitar pensar en la tormenta que se aproximaba, una tempestad de dudas e inseguridades que se cernía sobre el pueblo, que aún no estaba preparado para lo que estaba por llegar. A medida que las semanas pasaron, el pueblo se llenó de rumores. La llegada de un nuevo tiempo estaba en el aire, y muchos se preguntaban si quizás el Mesías estaba cerca. Sin embargo, el corazón de la gente estaba dividido. Algunos se alegraban por la llegada de Juan, mientras otros cuestionaban cómo un niño de familia sacerdotal podría ser el portador de un mensaje tan extraordinario. ¿Cómo podrá este niño ser el camino a la redención? Murmuraban entre sí, ignorando que en sus conversaciones también se tejía la historia del reino de Dios. Fue entonces que, un día, Ana la profetisa, sintiendo el mover del Espíritu, se dirigió al templo. Llevaba en su corazón la misma promesa que Zacarías. El clamor de su voz resonó, desatando alabanza al Dios Altísimo. La salvación se aproxima, el tiempo está cerca, exclamó, mientras los que la rodeaban sentían el llamado urgente a la fe, y así, en medio de la calidez de la casa, Zacarías y Elisabet miraban a su hijo y recordaban las palabras del ángel: él será grande delante del Señor y no beberá vino ni sidra. Sentían el palpitar de los corazones de aquellos que anhelaban salvación, sin saber que pronto Juan no solo anunciará la llegada del Salvador, sino que también enfrentará la ira de los poderosos por arrojar luz sobre el pecado. Entre oraciones, anticipación y las sombras de la adversidad, un manto de misterio cubría la vida de Juan. En la oscuridad del corazón humano se gestaba un conflicto que culminaría en la revelación del Hijo de Dios. ¿Qué desafío acechaba el horizonte para el pequeño profeta? Y así, mientras las voces de quienes esperaban resonaban a su alrededor, surgía una pregunta en el corazón de Zacarías: ¿qué precio pagará el mundo por su salvación? En esa incertidumbre, una nueva revelación aguardaba, pues el plan soberano de Dios se desplegaría de maneras que nadie podría imaginar. Una sombra de inquietud comenzó a colorear los días de Zacarías y Elisabet. La voz de Ana la profetisa había despertado no solo esperanzas, sino también temores profundos entre el pueblo. La expectativa de un inminente cambio traía consigo ecos de incredulidad, como murmullos siniestros que se susurraban al caer la noche. Una mañana, mientras el rocío aún brillaba sobre las hojas, Zacarías tomó a su hijo en brazos y caminó hacia el pueblo. Con cada paso, su corazón latía con fuerza, pues sabía que Juan debería ser revestido con el propósito divino que le había sido revelado. De pronto, se detuvo. No puede haber duda, pensó, debe estar listo para lo que vendrá. Juan, le dijo con dulzura al rostro inocente de su hijo, tu vida no será como la de otros. Serás una voz que clama en el desierto, un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Y mientras hablaba, sentía el peso de la gloria que le aguardaba, así como la responsabilidad que su madre había de cargar. El pueblo estaba agitado. Los líderes religiosos se reunían cada vez más y hablaban del niño con desdén. No podemos dejar que un infante guíe la fe de Israel, decían, mientras sus corazones se llenaban de dudas, incluso de desconfianza. Zacarías escuchaba las murmuraciones, y un temor reverente lo invadía. ¿Cómo podrían aquellos hombres cerrarse al plan de Dios, ignorando las profecías que habían aguardado por siglos? Uno de esos días, Zacarías decidió ir al templo para elevar una oración fervorosa. Al entrar, percibió la atmósfera espiritual cargada, como si los cielos aguardaran una respuesta. Se postró ante el altar y clamó al Señor: «Oh Dios, revela tu propósito, y fortifica a mi hijo para que cumpla con la misión divina». Deja que su voz atravesé la incredulidad de los hombres. En ese instante, un resplandor de luz llenó el templo. Un ángel del Señor apareció ante él, irradiando una paz que silenciaba toda inquietud.
Zacarías, dijo con voz profunda, tu oración ha sido escuchada. Juan será grande, y muchos se alegrarán por su nacimiento. Él llevará el espíritu y poder de Elías, para convertir el corazón de los padres a los hijos y los desobedientes a la sabiduría de los justos. Lucas 1:17. La intensidad del mensaje lo abrumó, y el ángel continuó, el pueblo estará dividido, pero a través de Juan, Dios trazará el camino para el Redentor que está por venir. Este pueblo a menudo se desviará, y el camino será difícil, pero no desmayes. La salvación viene a través de la adversidad. Zacarías sintió que su incredulidad se desvanecía. La luz del cielo llenaba su corazón, y con cada palabra del ángel, sentía como la atracción divina de Dios lo envolvía. El ángel entonces desapareció, pero no sin antes dejar en su corazón un ardor de esperanza ancestral. Mientras regresaba a casa, su mente era un torbellino de pensamientos. ¿Qué sacrificios serían necesarios? ¿Qué prueba enfrentaría su hijo? La historia de su familia, tejida con fe, se entrelazaba con la historia de salvación del mundo, y así, mientras el sol comenzaba a ocultarse, Zacarías empujó la puerta de su hogar. El tiempo está cerca, murmuró para sí mismo, mientras sus ojos volvían a posarse en el pequeño Johann. Había en su corazón un nuevo fervor, un reconocimiento de que el plan soberano de Dios estaba en marcha. Pero junto con él, una duda emergía, ¿estará el pueblo listo para escuchar a aquel que prepara el camino del Señor? Sin embargo, en la oscuridad que se avecinaba, las sombras de la incredulidad ya comenzaban a moverse, anunciando un conflicto que pronto daría vida a la gloria de Dios entre los hombres. ¿Cómo se manifestaría la luz entre las tinieblas, y qué desafíos aguardaban al profeta cuya voz resonaría antes que el Hijo de Dios? Un nuevo misterio del propósito divino se perfilaba en el horizonte. El sol surgía tímido en el horizonte, bañando el mundo en un cálido resplandor dorado. Zacarías despertó con el alba, sintiendo la presión de su llamado como un peso eterno sobre sus hombros. La luz del nuevo día iluminaba su corazón con esperanza, pero también traía consigo un temor latente. El tiempo está cerca, había susurrado. Sin embargo, la duda aún se aferraba a su ser. ¿Qué haré, mi Señor, para que mi hijo no se pierda en la tormenta de incredulidad? Meditaba Zacarías mientras se daba un baño en la luz que entraba por la ventana. Su mirada se posó en Juan, quien dormía plácidamente. La inocencia del niño hacía que el peso de la profecía y el futuro se sintieran más agobiantes. Con un suspiro profundo, se arrodilló y llevó sus manos al cielo, orando fervorosamente, Señor, envía tu protección sobre Juan y revela su camino. Que tu luz brille en él y a través de él. Mientras oraba, la presencia del Espíritu Santo llenó la habitación, y Zacarías cerró los ojos, permitiendo que la paz de Dios lo envolviera como un manto. De repente, recuerdos de antiguas promesas asaltaron su mente, los ecos de Isaías resonando. Una voz clama en el desierto, preparad camino al Señor. Isaías 40:3. La revelación de su misión empezaba a tomar forma en su corazón. Sin embargo, la sombra de la incredulidad en el pueblo persistía. Zacarías sabía que esa resistencia no solo venía de los líderes religiosos, sino también del propio pueblo, cansado y atribulado por siglos de expectativa inalcanzada. El eco de voces que se burlaban resonó en su mente, y un fuego se encendió en su pecho. No permitiré que la fe de mi familia se apague mientras haya vida en mí, se dijo asegurando su propósito. Zacarías tomó la decisión de compartir la revelación recibida, no solo con su esposa, sino con todos aquellos dispuestos a escuchar. Tenemos que prepararlos, dijo a Elizabeth, quien lo miró con ojos comprensivos. Debemos hablar del camino que Juan ha de andar, de la gloria que viene. Pasaron los días, y Zacarías, guiado por la fe, empezó a hablar con familias en el pueblo, compartiendo tanto las palabras del ángel como su propia convicción. Algunos escuchaban con atención, otros se reían mientras los más escépticos aseguraban que no había nada nuevo bajo el sol. El fervor de Zacarías crecía, pero también su peso espiritual, pues el tiempo apremiaba. Un día, al acercarse a la plaza del pueblo,
vio un grupo de hombres conversando en voz baja. ¿Qué habrá dicho Zacarías esta vez?, se murmullaban, y él sintió que su corazón se oprimía por un momento. Con la determinación roble en su pecho, alzó su voz. Pueblo de Israel, escuchad. Mi hijo, Juan, será un camino para el Señor. El que vendrá después de él es más poderoso, el que al país transformará con una palabra, y quien traerá salvación. Al oír sus palabras, un tenso silencio cayó sobre la multitud. Algunos se miraron entre sí, sus corazones llenos de preguntas. Y mientras ellos luchaban contra la incredulidad, un profundo aliento de revelación pareció tocar la atmósfera. Un anciano, conocido por su sabiduría, se acercó lentamente y preguntó con seriedad: Zacarías, ¿acaso estás sugiriendo que nuevamente Dios está a punto de hacer algo grande entre nosotros? Un estremecimiento recorrió el alma de Zacarías. Fue en ese momento que comprendió el verdadero poder de su llamado. En una época donde la esperanza parecía difusa, Dios estaba creando una chispa que podría encender un fuego, un movimiento del alma. Sí, afirmó Zacarías, el tiempo se acerca. La llegada de aquel que sanará, restaurará y liberará está a la puerta. Al escuchar esto, algunos comenzaron a murmurar, otros se alejaron, pero una gran mayoría se quedó, abrumada por el eco de la verdad. Allí, en medio de la tensión, la revelación más profunda del propósito divino comenzaba a desvelarse. ¿Estaremos listos para lo que se aproxima?, se preguntó el anciano mientras miraba hacia Zacarías con asombro. Una pregunta que resonaría en los corazones de muchos. ¿Estamos preparados para el mensajero que Dios ha prometido? La lucha entre la fe y la incredulidad se abría ante ellos, y el plan soberano de Dios iba despertando vida en cada rincón del alma humana. Con corazones expectantes, miraban al horizonte, listos para lo que vendría, esperando que la luz brille aún más en su oscuridad. La mañana siguiente, la luz del sol se esparcía por las calles de la aldea, y la vida comenzaba a palpitar nuevamente en los corazones de los habitantes. Sin embargo, la atmósfera estaba impregnada de una expectación latente. Zacarías, sabiendo que habían cruzado el umbral de un nuevo amanecer espiritual, se dispuso a salir y buscar la manera de fortificar la fe de su pueblo. Con cada paso que daba, sentía la urgencia de su misión. Mientras se dirigía a la sinagoga, se encontró con un grupo de mujeres que hablaban con viva emoción sobre las historias del Mesías. Sus corazones anhelaban respuestas a sus preguntas perdidas en la niebla de la historia. ¿Serán los tiempos de restauración?, dijo una mujer de cabello canoso. Zacarías, sintiendo la dirección del Espíritu, se acercó y les habló: las promesas de Dios son eternas, y aquel que esperamos se acerca. Preparad vuestros corazones, porque la salvación está en camino. Las mujeres, con ojos llenos de lágrimas de esperanza, comenzaron a compartir sus propios testimonios de fe, y Zacarías, conmovido por su entusiasmo, notó cómo la incredulidad empezaba a disolverse. Sus voces se entrelazaban como notas de una sinfonía sagrada, resonando con la promesa de un futuro mejor. En la sinagoga, cuando Zacarías comenzó a hablar, los presentes sentían un aire diferente que los rodeaba. Su corazón ardía al compartir la visión del ángel, las palabras que indicaban que Juan sería un heraldador de la llegada del Señor. El camino se prepara en el arrepentimiento, exclamó. Vengan, vengan y acérquense, que el reino de los cielos está cerca. Algunos de los más escépticos, entre ellos un fariseo conocido por su dureza, comenzaron a murmurar con desdén. Zacarías, con la autoridad del cielo, miró a ese hombre y dijo: no dejemos que nuestras tradiciones nos cierren los ojos ante lo que Dios está haciendo. La promesa de nuestro anhelo se está manifestando. Mirad a vuestro alrededor, ¿no veis la mano de Dios en las vidas de los que han creído? Mientras sus palabras se esparcían, el murmuro de la multitud creció, y distintos corazones comenzaron a latir con fervor. Pero el fariseo, sintiéndose incómodo, interrumpió: ¿cómo podemos confiar en un niño, en un mensaje tan simple? La ceguera y la locura nos han llevado a esperar lo imposible.
La fe de Zacarías, ahora como un fuego inextinguible, floreció en su espíritu. Si Dios puede usar a un niño para llevar su mensaje, entonces está en nuestras manos la elección de creer o ignorar, respondió. De repente, una brisa fresca recorrió el lugar, trayendo consigo un eco de esperanza. Un anciano, que había estado escuchando desde el fondo, se levantó y afirmó con voz temblorosa: he vivido largo tiempo, he visto la desesperanza, pero también he sido testigo de la fidelidad de Dios. He orado por este día, y aquí está. Que así sea. El clamor de afirmaciones resonó entre los presentes. Así, la fe comenzó a levantarse como un bálsamo místico sobre el pueblo. Zacarías, sintiéndose abrumado, levantó las manos al cielo resplandeciente. Señor, tu voluntad se está cumpliendo ante nuestros ojos. Permítenos ser instrumentos en tus manos. Mientras la multitud se sumergía en fervientes oraciones, Zacarías sintió una profunda conexión con lo divino. Estaba claro que Dios estaba orquestando algo más grande que ellos mismos, algo que iría más allá de su entendimiento. En sus entrañas, comprendió que no solo se trataba de Juan, sino de la llegada del Mesías, cuyo inicio estaba ya en marcha, y en ese momento, una nube oscura cubrió por un instante el sol, como si el cielo mismo reconociera el peso del momento. Zacarías, con la mente en blanco, sintió el toque del Espíritu Santo, y en su corazón un nuevo fuego fue encendido. Con la certeza de que algo trascendental estaba en camino, un eco sagrado resonó en su interior. ¿Quién está preparado para lo que se acerca? El plan de Dios se despliega, y en su ejecutoria, algo extraordinario espera ser revelado. Con esa inquietante pregunta, flotando en el aire, Zacarías supo que nada volvería a ser igual. La sombra del futuro se cernía, y cada corazón expectante guardaba la promesa de lo divino encarnado. Su espíritu se llenó de anticipación, sabiendo que la historia apenas comenzaba a desvelar el glorioso propósito de Dios. La multitud se estiraba hacia el horizonte, llena de una anticipación palpable, como si el aire mismo vibrara con la inminente llegada de algo grandioso. Zacarías sintió en su interior que el tiempo de la manifestación no estaba lejano. La promesa de Dios palpaba en cada corazón que había sido tocado por su palabra. Sin embargo, en medio de la alegría, la sombra del fariseo persistía, un eco de duda que podría resquebrajar la frágil fe de aquellos que se aferraban a la esperanza. Mientras caminaba por las calles de la aldea, Zacarías se dedicó a orar, buscando la guía del Espíritu. En su alma reinaba una urgencia, un llamado a interceder. Señor, otórgales visión a los ciegos y restauración a los quebrantados. Haz que comprendan que el tiempo de cumplir tus promesas ha llegado, clamó. Su corazón se amoldaba a los ritmos divinos y, en su espíritu, la conversación con Dios se tornó en una súplica intensa. En la sinagoga, las discusiones fervientes resonaban, y las mujeres que antes habían compartido su esperanza ahora debatían sobre la verdad del mensaje de Zacarías. ¿Cómo podemos creer en su predicación si vemos todo a nuestro alrededor lleno de opresión? Preguntó una voz joven. La multitud se tornó a su alrededor, buscando respuestas. Zacarías, sintiendo el creciente tumulto de sus corazones, se levantó una vez más, como un faro en medio de la tormenta. Soy Zacarías, hijo de Zacarías, comenzó, su voz resonando con la autoridad del cielo. He visto la gloria de Dios y he escuchado su voz. El ángel me confirmó un mensaje que transforma. No os dejéis llevar por la desesperanza que prevalece en el mundo, lo que los hombres consideran imposible, Dios lo hace posible. Como un fuego que recorre la hierba seca, las palabras de Zacarías encendieron los ánimos. Los murmullos se acallaron, y la promesa de un nuevo tiempo se dejó sentir, como un instrumento sonando en la lejanía. Pero aún había quienes permanecían firmes en su incredulidad. El fariseo, al ver que la fe comenzaba a brotar, erguía más su voz, alzando el brazo. No os dejéis engañar.
Si en verdad hay un mensaje de salvación, él debe ser precedido por señales, maravillas, y no por palabras de un abatido sacerdote. Zacarías, sintiendo el ímpetu del Espíritu, se volvió hacia el grupo. ¿No se ha dicho por los profetas? ¿No es el tiempo de nuestra restauración anunciado por Isaías y Jeremías? El que viene busca a los perdidos y levanta a los quebrantados. Los ciegos verán, los sordos oirán, los cojos saltarán como ciervos. Que el poder de Dios se manifieste aquí y ahora. Al decir esto, la atmósfera cambió, una resonancia divina comenzó a envolver el lugar, mientras el eco de su voz se desvanecía, el anciano del grupo, que había estado en silencio, se arriesgó a hablar. Zacarías, lo que dices es verdad. Mi corazón ha sido testigo de cada promesa y cada clamor. Si Dios está verdaderamente aquí, entonces debemos pedir, debemos orar juntos por el cumplimiento de la salvación. Así, formaron un círculo. Las manos se unieron, y todos, grandes y pequeños, comenzaron a orar. En medio de las súplicas, sentían como si el Espíritu Santo descendiera con una presencia innegable, llenándolos de paz. Oh Señor, aclara nuestras mentes, abre nuestros corazones, ven a nosotros y no tardes, clamaban con fervor. En ese clamor colectivo, dentro de la misma sinagoga, la realidad comenzó a cambiar. Las luces de la alegría empezaron a brillar en los rostros de aquellos antes sumidos en la desesperación. Una paz sagrada los envolvió, un presagio de lo que estaba por venir. Zacarías, sintiéndose lleno del poder de Dios, levantó la vista al cielo. El tiempo cercano, tan esperado por generaciones, estaba en movimiento, y en ese instante, una nube oscura pasó de nuevo, como un recordatorio del desafío que estaba por venir. Una voz resonó en lo profundo de su ser, trayendo nuevo temor: mis caminos no son como los vuestros, mis pensamientos están más allá de vuestros pensamientos. Zacarías supo que el camino hacia la gloria estaría marcado por pruebas y tribulaciones. Con ese revelador eco resonando en su corazón, Zacarías miró a su pueblo. Comprendiendo que se acercaba un nuevo desafío, una ansiosa espera quedó plantada en sus corazones, y cada uno empezaba a reflexionar: ¿está nuestro corazón realmente preparado para lo que se acerca? El plan soberano de Dios estaba por desplegarse en su máxima expresión, y en aquel pequeño pueblo, un nuevo amanecer esperaba ser revelado. Zacarías se levantó con nueva determinación, sus pensamientos girando en torno al eco divino que resonaba en su ser. Sabía que su misión no estaba completa. El tiempo de la manifestación de las promesas de Dios se acercaba, pero el camino estaba revestido de desafíos que requerían una fe aún más robusta. En su corazón brotaba un clamor por la unidad y la fe del pueblo que lo rodeaba. Ante esa realidad, decidió enseñarles a alzar su mirada hacia aquel que era más grande que cualquier tormenta que pudiesen enfrentar. Pueblo amado de Dios. Comenzó clamorosamente: ¿qué es la oración sino un puente hacia lo divino? Si el llamado de Dios resuena en nosotros, no debemos permitir que el ruido de la incertidumbre lo ahogue. Oremos juntos. Oremos por luz en nuestro entendimiento y por consuelo en nuestras protestas. Las gentes, inspiradas por la fervorosa voz de su sacerdote, comenzaron de nuevo a entrelazar sus manos, formando un lazo inquebrantable de fe. Cada corazón era un eco de la súplica y cada súplica una ofrenda al Altísimo. Sin embargo, el fariseo, que aún merodeaba como un lobo entre las ovejas, no estaba dispuesto a dejar que la fe floreciera sin oposición. ¿De qué sirve orar en vano?, interrumpió, su tono un veneno disfrazado de duda. Si el Mesías es verdaderamente quien ustedes esperan, entonces debe presentarse con poder, no con palabra. ¿Por qué entonces se aferran a la nada? Zacarías vio las miradas de preocupación que se cruzaron en el grupo, y sabía que debía responder con autoridad. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, replicó, inspirando a su pueblo. Todavía no hemos visto lo que Dios está preparando. Así como Moisés clamó en el desierto y Dios respondió, asimismo nosotros clamamos en este día.
Su poder se manifestará y todo ojo lo verá. Mientras la insistencia de Zacarías se afianzaba, un viento suave recorrió la sinagoga, como si el mismo cielo estuviese escuchando su súplica. Las sombras del miedo y la duda comenzaban a disiparse, y algunos en la multitud sintieron una calma sobrenatural deslizándose entre ellos, llevándose el peso de la desconfianza. Recordemos lo que dijo el profeta Isaías, continuó Zacarías: los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. Isaías 40 horas y 31 minutos. Y sepa el que se opone que no prevalecerá. Nuestro Dios es un Dios de promesas, y cada palabra suya es verdad. Los corazones comenzaron a latir en conjunto, y la atmósfera se volvió palpable, cargada de una fe renovada. Sin embargo, Zacarías no ignoraba las pruebas que estaban por venir. Bien sabe el Señor que el camino puede ser rocoso. Y aunque la oscuridad se levante, su luz prevalecerá. No temáis, porque el día está viniendo. Justo en ese momento, una mujer anciana, con lágrimas en los ojos, se acercó al sacerdote. Zacarías, aclara mi corazón. He estado luchando con la tristeza de mis años. Si la esperanza se acerca, ¿por qué siento aún la sombra de mi pasado? Porque en el amor de Dios no hay condenación. Cada lágrima es vista, cada herida es sanada, respondió Zacarías, con compasión en su voz. La sanidad de Dios no es solo física, es espiritual. Hoy es el día en que podemos dejar nuestras cargas a sus pies y caminar en libertad. La anciana asintió con fe, y como un efecto dominó, otros comenzaron a acercarse, dejando atrás sus temores y angustias. Zacarías sintió que el aire a su alrededor crepitaba de una energía divina mientras el pueblo se unía en fervorosa oración, prometiendo su entrega al plan de Dios. Entonces, al elevar la voz nuevamente, un firme propósito comenzó a definir su mensaje. Dios está preparando un camino, y aún hay maravillas por descubrir. ¿Quién podrá describir lo que está por venir? Les digo que un crecimiento sin igual está a la puerta. Su reino se manifestará entre nosotros de maneras que nunca hemos imaginado. Pero al cerrar su discurso, la voz del fariseo retumbó nuevamente como un trueno. El tiempo de las promesas ha llegado, pero con ello también la prueba de la fe. El Señor exige más que palabras, pide pruebas tangibles en medio de una generación incrédula. Zacarías, con un profundo sentir en su corazón, supo que la respuesta divina estaba más allá de lo que los hombres podían concebir. Un silencio profundo invadió el lugar, como si el cielo mismo se preparara para revelar algo. Sepan, entonces, que el hombre no puede atar las promesas de Dios. Lo que ha de suceder, sucederá según su perfecta voluntad. Y si estamos preparados, si nuestras almas adoran de corazón, únicamente entonces veremos el despliegue de su gloria. Con esas palabras resonando en el aire, el ambiente se cargó de expectativa. Las mentes comenzaban a girar con innumerables preguntas, la mayor de todas resonando en sus corazones: ¿estábamos realmente listos para lo que Dios iba a hacer? La esperanza y el desafío eran un mismo susurro, y el plan soberano de Dios se gestaba en lo más profundo del alma del pueblo, esperando a ser revelado en manifestaciones que cambiarían el curso de sus vidas para siempre. La vida cotidiana de Zacarías y Elizabeth continuó, pero la atmósfera a su alrededor había cambiado irrevocablemente. La promesa de su hijo, Juan, resonaba en cada rincón del pueblo, y el eco de sus palabras se sentía como un susurro divino que fortalecía la fe de quienes estaban dispuestos a escuchar. Sin embargo, también había quienes se mantenían firmes en sus dudas, atrapados en una niebla de incredulidad, y esto era una carga para el corazón de Zacarías. Un día, mientras Zacarías oraba en el templo, una nueva revelación llegó a su alma. El Señor le mostró que la vida de su hijo no solo sería un faro para su pueblo, sino que también enfrentaría una oposición feroz. Hijo, dijo Zacarías en un susurro, mirando a Juan que jugaba en el patio, tu camino estará lleno de desafíos, y será a través de ellos que la gloria de Dios se manifestará. Mientras el tiempo avanzaba, Juan fue creciendo,
Y con cada paso, Zacarías y Elisabet lo instruían en las Escrituras, mostrándole cómo sus encuentros con el pueblo debían hacerse con amor y verdad. Un día, Zacarías reunió a las familias de la comunidad y les habló del futuro de Juan. Él será el precursor, el que irá delante del Señor, preparando los corazones de la gente. Debemos apoyarlo, pues hay quienes se levantarán en oposición. Las miradas de apoyo mezcladas con la preocupación llenaron el espacio. Al pasar el tiempo, las palabras de Zacarías comenzaron a cumplirse. Las multitudes acudían a escuchar a Juan, quien hablaba con poder y autoridad, llamando a la gente al arrepentimiento y la fe. El reino de Dios se acerca, proclamaba. Preparad el camino. Cualquier montaña será allanada y cualquier valle será exaltado. Pero en medio de la celebración y la renovación de la fe, el fariseo que había dubitado de él mantenía su actitud desafiante, cuestionando cada paso de Juan. Un día crítico llegó cuando el fariseo lo confrontó en la plaza. No puedes hablar así, joven. Exiges al pueblo que se arrepienta, pero no has demostrado poder alguno. La multitud cayó en un silencio expectante, pero Juan, con rostro resuelto, respondió, yo los bautizo con agua, pero vendrá uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno ni de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Lucas 3:16. El fariseo, sintiéndose arropado por la multitud incrédula, insistió, hasta que veamos milagros, esto no es más que palabras vacías. Un murmullo de disensión comenzó a circular, y Zacarías, sintiendo el peso del momento, se acercó a su hijo. Juan, mantén la fe. Esto es parte del camino que el Señor ha trazado. No te dejes influenciar por la incredulidad. Mientras la tensión crecía, el cielo se oscureció y un viento repentino sopló. Las nubes se partieron y un rayo de luz brilló. Del cielo se escuchó una voz, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, Mateo 3:17. Fue el momento de mayor confirmación. Zacarías sintió que cada poro de su ser se iluminaba y una profunda paz invadió su corazón. La voz celestial resonó no solo en el corazón de Juan, sino en todos quienes se encontraban allí, y los muros de incredulidad comenzaron a desmoronarse. La multitud se postró, sintiendo la gravedad de lo sucedido. El fariseo se retiró, abrumado por la verdad que no podía negar. Él es el Mesías, murmuraron. Con el tiempo, la credibilidad de Juan se consolidó entre el pueblo, llevándolos a buscar a Jesucristo, el Salvador enviado. Su voz, ahora fuerte y clara, resonaba con la verdad a través de cada rincón, guiando corazones al arrepentimiento. Zacarías y Elisabet experimentaron un profundo regocijo, pero también se dieron cuenta que la fe representaba una carga y una bendición, y que el sacrificio por la salvación sería inevitable. En su corazón, la pregunta nunca dejó de resonar, ¿cuál será el precio a pagar? Al mirar la vida de su hijo, sabían que un camino lleno de retos se extendería ante él. Pero también conocían que no estaban solos, sus manos estaban entrelazadas, y el poder de Dios los acompañaba. Con el paso de los años, el tiempo trajo respuestas. Zacarías sintió que la luz de la promesa divina iluminaba su vida diaria, mientras el propósito de Juan se cumplía en su totalidad, y así recordaron la fidelidad de Dios en cada paso. La historia de salvación se entrelazó con sus vidas, y el sacrificio de Juan como precursor exigió valentía, amor y, sobre todo, un espíritu inquebrantable que nunca dejaría de clamar, preparad el camino. Así concluyó la historia de Zacarías y Elisabet, no en un final absoluto, sino en un ciclo eterno de fe, esperanza y amor, donde cada lágrima se convierte en alabanza y cada dolor se transforma en gratitud. La misión de Juan estaba escrita en las estrellas, y su voz continuaría resonando a través de los tiempos, en cada corazón que busca la luz en medio de las tinieblas. Con esa certeza, sigue la senda del propósito divino, pues cada historia tiene la capacidad de cambiar vidas. Pero ahora, tú también puedes ser parte de esta narrativa.
Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y comenta tus reflexiones sobre este asombroso final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y hacer que la luz de la verdad brille aún más en el mundo. No esperes ni un segundo más.